Bien, presento la segunda mesa. Tenemos al maestro Alberto Juárez Carvajal, ¿no? La segunda mesa es Jesuitas Novohispanos en el Exilio. El maestro Alberto Juárez Carvajal, ¿sí?, va a compartir su propio currículum, ¿no? Él es licenciado y maestro, ¿no?, en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación es la angelología. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en esta área y también trabaja lo que es tradición clásica en México. Se desempeña propiamente como ayudante, ¿no?, o asistente de profesor, y ya imparte la materia de latín 3 en el Colegio de Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Bien. Voy a compartir su conferencia. Aquí. Lo escuchamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Agradezco a la doctora Hilda Julieta Valdés García la oportunidad que me brindó para participar en este encuentro. Más que leer mi ponencia, quiero compartir la experiencia de esta investigación que forma parte de mis estudios doctorales sobre el jesuita Francisco Ceballos, importante académico del siglo XVIII que destacó por sus labores docentes, académicas y administrativas. Por supuesto, en un congreso orientado por la temática del exilio, no podría faltar la reflexión de los jesuitas novohispanos, que sufrieron el decreto de expatriación en el siglo XVIII por el rey Carlos III, funesto suceso que frustró muchos proyectos de la Compañía de Jesús. Mi propósito en esta intervención es la revisión de la obra de Francisco Ceballos y de los miembros que participaron como autores en su colección, puesto que estos académicos se mantuvieron muy activos en los colegios donde desempeñaron funciones académicas y administrativas en la Nueva España. Podemos suponer que continuaron el quehacer literario después del exilio o que simplemente quedó inconcluso y abandonado a causa de las condiciones precarias y desafortunadas de la expatriación. Francisco Ceballos es un jesuita nacido en 1704 en Antequera, hoy Oaxaca, y muerto en 1770 en Bolonia. Lo más importante de su perfil biográfico es que del 1734 al 48 se mantuvo vigente como profesor de filosofía y de teología en el Colegio Máximo de México, de San Pedro y San Pablo. En el 57, gracias a su amplio dominio de temas, a su docencia frecuente y a sus labores administrativas, fue nombrado segundo procurador a Roma en el 29ª Congregación Provincial. Más tarde, en el 61, fungió como operario en Casa Profesa de México. Y finalmente, en 1763, gracias a todo su historial y toda su experiencia, fue nombrado provincial número 70, sucediendo a Pedro Reales. Muy importante Francisco Ceballos dentro de estas labores de administración, porque dicen la mayoría de las fuentes que trató de promover y de impulsar la renovación de los estudios en México, abandonando, por ejemplo, el antiguo sistema de dictado en las cátedras. En 1767, mientras fue rector del Colegio de San Andrés de México, sale desterrado desde Veracruz en la fragata La Dorada con destino a Bolonia, donde residiría y moriría 3 años más tarde. Aunque Zambrano, O'Neill, Hervás y Maneiro reconstruyen detalladamente su perfil biográfico, no hay noticias certeras de su actividad académica después del exilio. Por lo tanto, resta la actualización biográfica y bibliográfica de este y todos los autores jesuitas que participaron en la colección titulada Materias de Teología. A continuación, presento la colección Materias de Teología que se encuentra resguardada en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. Estos manuscritos se encuentran inéditos, sin traducción y sin estudio. Vemos en pantalla el manuscrito 529, donde Francisco Ceballos colabora con Juan Francisco López, un importante jesuita, Antonio Galeano, un jesuita joven que desafortunadamente murió a temprana edad y que ayudó a la escritura de los tratados. Dentro de esta obra cabe destacar De Merito Justorum de Francisco de Ceballos.
Tenemos el manuscrito 455, donde Francisco Ceballos participa con un tratado dedicado a la Virgen María y también colaboran José del Castillo y Francisco Aramburu. Un año más tarde, el manuscrito 381 sale con estas mismas obras, pero con una edición mejorada, es decir, la disposición del texto se encuentra más definida, sin nomenclaturas, sin abreviaturas, sin signaturas, y refieren una calidad preeditorial. Por lo tanto, sabemos que con respecto al manuscrito anterior, este tenía propósitos de una edición. Tenemos también el manuscrito 452, en donde podemos leer en el lomo el nombre de la colección que Ceballos intentaba construir, Materias de Teología o Materias Teológicas. En este tratado tenemos el Tractatus de Angelis, eminente producción porque es de los pocos tratados angelológicos en la Nueva España por jesuitas, y también tenemos la participación de José del Castillo, y Francisco Robledo. Vean cómo en la portada están escritos los años en donde se dieron las cátedras, desde 1756 hasta 1759. En el manuscrito 321, que es la copia del anterior, se encuentran las mismas obras y, bueno, por supuesto con los mismos autores. También se encuentra el Tractatus de Angelis y también, igual que en el caso anterior de los manuscritos hermanos que vimos hace poquito, también este manuscrito revela con respecto al anterior que tenía una calidad o tenía intenciones preeditoriales, tanto por su disposición, por su calidad y por su contenido, puesto que contiene mucho más información que el manuscrito anterior. De nueva cuenta, vean cómo en el lomo aparece Materias de Teología, ¿verdad? El mote que se le dio a la colección que Ceballos formó con todos estos colaboradores. En efecto, si atendemos el contenido de los manuscritos, podemos observar que los más recientes se encuentran inconclusos y que la calidad de su disposición revela una intención de publicación, puesto que dos misceláneas, como ya dijimos, tienen una copia más pulida con fines preeditoriales. Como puede observarse, el manuscrito 452 con respecto al 321 contiene el mismo contenido, sin embargo tiene una disposición más precisa, con más espacio, incluso con adorno en las letras, también tiene división por secciones y está enumerado por los párrafos que utiliza. Por lo tanto, nosotros podemos suponer que tenían una intención de llevarlo a la imprenta para poder distribuirlo de manera general. Así como Herba sugiere que Ceballos hacía o intentaba hacer una colección para minorar la carga de trabajo a los alumnos de teología. Precisamente por esto, establecí la hipótesis de que quizás Ceballos y sus colaboradores continuaron esta colección desde el destierro. Por ello, y para satisfacer esta hipótesis, consideré elemental un rastreo en las fuentes historiográficas y en los actuales repositorios en Italia, puesto que nuestros autores residieron en Ferrara y Bolonia y no conocieron otras latitudes después del exilio. Como dato curioso, gracias al catálogo de Rafael de Celis, sabemos que Ceballos y sus colaboradores compartieron el exilio, partiendo en las mismas fragatas y residiendo en las mismas provincias italianas, como ya dije, Ferrara y Bolonia, dato que confirma su cercanía académica, su organización administrativa y las limitaciones del confinamiento en su condición de exiliados. Vean, por ejemplo, cómo en la fragata La Juno, zarpan Francisco Aramburu, Diego José Abad, otro eminente intelectual, Pablo Robledo, en la Flora, Juan Francisco López con José del Castillo, y en la Dorada, Francisco Ceballos con su colaborador del Tractatus de Angelis, Andrés Lucena. Dado que las bibliografías contemporáneas no describen los destinos de estos autores en el exilio, me di a la tarea de rastrear en los acervos italianos si existía producción posterior al exilio. Para ello, solicité la ayuda del doctor Mario Brunello, encargado del Archivum Romanum Societatis Jesu. Después de una frecuente correspondencia, el amable académico italiano me informó con decepción que no hay registro alguno de mis autores jesuitas en sus bases de datos. Refiriendo al catálogo de Sommervogel, me aseguró que pocos habían sido los autores que habían logrado continuar con sus labores que desempeñaban en la Nueva España.
Además, en su calidad de expulsos, no podían haber encontrado las oportunidades suficientes para llevar a cabo sus empresas. Sin embargo, me sugirió la consulta de esta fuente francesa, donde al menos se encuentra la mención de mis autores como jesuitas exiliados y refugiados en Ferrara y Bolonia, aunque no haya noticia alguna de producción literaria después del exilio. Solo se tienen noticias certeras de Juan Francisco López, que afortunadamente tuvo una buena acogida en el extranjero y disfrutó de la fama internacional que había cosechado con producciones y traducciones realizadas antes del exilio. No obstante, se asienta que el autor vivió algunos años en pobreza y por voluntad propia murió retirado de la vida académica. Por favor, tienen los títulos de las obras por si les interesa y sobre todo porque hay algunas que se encuentran inéditas en manuscrito, como la Teología Dogmática de 1757. Brunello me recomendó contactar al especialista de jesuitas expulsos, Niccolo Guasti, de la Universidad de Foggia en Puglia. Después de una asidua correspondencia digital con el eminente académico, obtuve las herramientas precisas para finalizar el rastreo de mis autores. Guasti me encomendó buscar en el fondo de manuscritos jesuitas de la Biblioteca del Arquigimnasio de Bolonia y de la Universidad de Estense en Ferrara, además de peinar la Biblioteca Digital Italiana, donde pueden consultarse los catálogos especializados de las provincias italianas. Así pues, después de días de rastreo en las bases de datos, no pude encontrar producciones manuscritas de Ceballos y de sus colaboradores. Sin embargo, encontré y corroboré la existencia de algunas ediciones de Juan Francisco López, como lo sugería el catálogo de Sommervogel. Aunque desafortunadamente no encontré pistas o indicios de la continuación de la biblioteca conformada por Ceballos y sus colaboradores, el valor de esta experiencia reside en la actualización biográfica y bibliográfica que debe hacerse con todos los miembros de la Compañía de Jesús que sufrieron el desafortunado proceso de expatriación. Si bien las fuentes afirman que pocos expulsos pudieron continuar con sus proyectos y otros pocos pudieron iniciar unos nuevos, con la ayuda de colegas internacionales y el provechoso sistema digital de los acervos italianos, he podido conformar aquella triste premisa. El exilio frustró muchos proyectos que tenían un futuro prometedor. Sin embargo, esto reafirma el espíritu de los herederos mexicanos que conservan como tesoros la producción antes del exilio y consolida la responsabilidad de rescatar aquellas producciones y colecciones misceláneas de jesuitas novohispanos. Actualmente, estos trabajos se encuentran olvidados por su contenido especializado y por el anonimato de sus autores que murieron lejos de su nación, hecho que no demerita su valor histórico y cultural para la identidad mexicana. Estos despojos, o más bien tesoros intelectuales, que fueron arrebatados a sus autores y que no pudieron ser continuados en tierras europeas, guardan un valor inconmensurable en nuestros acervos antiguos y esperan la afabilidad de nuevos investigadores que continúen la labor de aquellos insignes jesuitas que fueron tristemente expulsados. Si bien mi experiencia me llevó a una hipótesis no tan novedosa, sí podemos nosotros asentar que hace falta la actualización de las materias en cuanto a bibliografía y bibliografía de los autores jesuitas expulsos. Espero comentarios y con muchísimo gusto estamos en la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Alberto Juárez su intervención y doy la palabra al maestro José Sabas Medrano Calderón, quien es licenciado y maestro en Letras Clásicas por la UNAM. Se ha desempeñado como corrector de estilo de obras académicas, fue becario en el proyecto de literatura científica, técnica y filosófica de la antigüedad clásica y su tradición. Ha participado en diferentes coloquios y encuentros de estudios clásicos, historia de la ciencia y cultura novohispana. Su línea de investigación son la recepción de la poesía antigua en los autores del siglo de oro español y las matemáticas en los autores neoplatónicos y pitagóricos, la historia de la filosofía natural desde la antigüedad hasta el siglo XVIII y la recepción del aristotelismo en Nueva España. Bien, su participación es Diego José Abad en Ferrara y Bolonia, una reconstrucción de su quehacer en el exilio. Comparto nuevamente. Muy buenas tardes.
La intención de esta comunicación es reconstruir el contenido. ¿Sí? ¿Aquí? De las obras perdidas de Diego José Abad. Muy buenas tardes. La intención de esta comunicación es reconstruir el contenido de las obras perdidas de Diego José Abad, a partir de los datos proporcionados por Manuel Fabri en su Specimen Vitae Auctoris, un breve texto biográfico que se encuentra al inicio de la edición definitiva del escrito más célebre de Abad, el poema heroico sobre Dios y Dios hombre, publicado en Cesena en 1780, así como a partir de diversos textos de autores contemporáneos del jesuita novohispano. Diego José Abad Sánchez nació en Jiquilpan, Guadalajara, el 1 de junio de 1727. Murió en Bolonia, Italia, el 30 de septiembre de 1779. Inició su noviciado en Tepoztlán, entró a la Compañía de Jesús el 25 de julio de 1741, terminó sus estudios en 1750 en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y fue ordenado sacerdote en 1751. Hizo su profesión solemne el 15 de agosto de 1763 en la Ciudad de México. Posteriormente enseñó gramática, retórica, filosofía y ambos derechos en la Ciudad de México y Zacatecas. En su tiempo como maestro de gramática compuso el poema Rasgo descriptivo de la fábrica y grandezas del templo de la Compañía de Jesús en Zacatecas, publicado en 1750. Como profesor, Abad se dedicó a renovar los estudios, uniéndose al grupo convocado por el provincial Francisco Ceballos en 1763. Entre los integrantes más destacados de esta junta se encuentran el propio Abad, Rafael Campoy, Juan de Dios Cisneros, Galiano Cerda y Francisco Javier Clavijero. Se unieron al movimiento renovador Francisco Javier Alegre, Agustín Pablo Castro, Andrés de Guevara y Basozábal, Julián Parreño, entre otros. No se conocen con certeza los resultados de esta reunión. Sin embargo, se sabe que el interés principal de estos jesuitas era actualizar el contenido programático de los estudios, en especial los de literatura, filosofía y teología, por medio de la implantación de cursos y cátedras extracurriculares de materias como matemáticas, álgebra, física, geometría, geografía, historia, griego, francés e italiano. Además, intentaban eliminar el sistema ampliamente usado en la escolástica tradicional de los dictados de mamotretos y las arbitrariedades de profesores inexpertos o obsoletos. En especial, la renovación de los estudios de filosofía era una cuestión difícil de conseguir. Los empiristas cuestionaban la pertinencia de seguir estudiando las obras aristotélicas sobre el uso de la experiencia y los estudios de caso particulares. Por su parte, los jesuitas reformadores mostraban estar enterados, al menos en sus generalidades, de las ideas propuestas por pensadores como Descartes, Rousseau, Newton o Leibniz. Sin embargo, mantenían un justo recelo ante aquello que atentara contra los dogmas de fe que profesaban defender. En particular, la filosofía natural representó uno de los mayores retos al status quo, la profesión de fe y los proyectos educativos. De hecho, en las aulas y diatribas se enseñaba la filosofía natural general como modelo censado por la orden para transmitir los conocimientos necesarios sobre física aristotélica. En contraposición, la filosofía natural particular se estudiaba de manera somera y en esta se incluían la mayoría de las ciencias naturales que con el tiempo se dividieron en materias específicas. De tal forma, la propuesta de creación de las cátedras extraordinarias por parte del grupo de jesuitas convocados por Ceballos intentaba subsanar las deficiencias en el estudio de la llamada física particular, aunque estas no eran obligatorias y desviaban la atención de las asignaturas necesarias para la obtención de grados y el cumplimiento de la ratio studiorum. Sin embargo, el grupo de renovadores obtuvo cierto éxito en su cometido. Por ejemplo, se tiene constancia de que a petición de Ceballos se impulsó una cátedra de matemáticas en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, el currículum propuesto por la Orden desde Roma censuraba al menos 30 proposiciones de Descartes y diversas ideas consideradas dañinas para la fe católica por parte de los llamados requentiores o filósofos empiristas. De hecho, algunos años antes, Abad había dictado en el mismo colegio su curso filosófico, llamado en su conjunto La filosofía que habrá de nacer. En él se incluían algunas críticas a las ideas propuestas por Descartes y los cartesianistas, como la dificultad del milagro de la transubstanciación si se atendía al modelo atómico propuesto por el pensador francés. Abad no negaba la utilidad de las ideas de Descartes, sin embargo, matizaba la pertinencia de los nuevos conceptos de figura en contraposición de los ya aceptados de materia y forma. Esta controversia fue uno de los problemas más difíciles de sortear para la introducción de la ciencia moderna en las aulas novohispanas.
Agotado ya por su labor docente y aquejado por enfermedades gástricas, Abad enfermó gravemente alrededor de los 40 años y no pudo concluir el mencionado curso, que se llevó a cabo en 1754 y 1756. De hecho, por este motivo el jesuita decidió dedicarse de manera autodidacta al estudio de la medicina con la intención de buscar una cura. Con una salud ya más estable y a partir de 1764, Abad se asentó en la ciudad de Querétaro, donde se afanó ahora en el estudio de las matemáticas e inició la traducción de la Eneida, de Virgilio y algunas églogas. Asimismo, comenzó a escribir la primera versión de su poema teológico, Poema heroico sobre Dios y Dios hombre. Fue prefecto de teología y rector en el seminario de San Francisco Javier, donde vivió el arresto y expulsión de la orden de los jesuitas de los reinos de Carlos III. Se tiene constancia de que Abad fue uno de los 40 religiosos que zarparon de Veracruz en la fragata La Juno el 19 de noviembre de 1767, con rumbo a La Habana, a donde llegó el 16 de diciembre y se embarcó en el Estocolmo, con destino a Cádiz el 23 del mismo mes. Arribó al puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Afianzó su primera residencia en tierras italianas en Ferrara, y es muy probable que dedicara gran parte de su vida en esta ciudad a la docencia, como fue usual entre los sacerdotes expulsos. Además de que ahí mismo logró publicar un texto llamado Disertación jocoseria si alguien nacido fuera de Italia puede escribir correctamente el latín, en el que, en un tono irónico, defiende el buen uso del latín por parte de los no nacidos en Italia. Cabe señalar que el sacerdote oriundo de Bassano tuvo diferentes viajes a Ferrara y se encontraba en Bolonia unos años antes de que Abad mudara su residencia a esta ciudad, por lo que las diferencias entre ambos pudieron generarse de manera personal. Gracias a Fabri sabemos que Abad compuso algunas obras hoy perdidas. Las tienen ustedes en su pantalla. Escribió, aunque no concluyó, un tratado sobre el conocimiento de Dios, tal vez en respuesta a la obra homónima, publicada en 1624 por el hugonote Pierre Dumoulin, como parte de las posturas contrarreformistas que los jesuitas defendían ante el empirismo. En este tenor, también redactó El alma y su inclusión en la pequeñez del cuerpo, o epítome de la historia de las controversias de Auxilis, de Liebig de Meyer, hoy posiblemente perdido, en el que con toda seguridad se reseña las aporías del jesuita belga que intentaban dilucidar sobre, los problemas sobre la famosa controversia de Auxilis en su historia de las controversias de Auxilis sobre la Divina Gracia. Obra que tiene una fuerte tendencia a la crítica y defensa en contra del jansenismo, como era usual entre los jesuitas de la época. Por lo demás, el conocimiento de Abad sobre temas de ciencia moderna parece no ser menor. Se tiene constancia de 3 obras sobre matemáticas, álgebra e hidráulica. En principio se encuentra el más embrollado problema de las matemáticas o la proporcionalidad compuesta rápida al alcance de los principiantes. Fabri dice que, y cito, esta fue tan aprobada por los expertos en la materia al grado de que la consideraron digna de salir a la luz pública, incluso lo exhortaron a eso. Fin de la cita. El tema fue ampliamente estudiado por los jesuitas de la época, por ejemplo, por el húngaro Pál-Mako, quien propone una certera definición del concepto en su institución matemática compendiaria. Ustedes pueden ver ahí el texto latino en mi traducción al español. La proporcionalidad compuesta es aquella proporción que se realiza a partir de las magnitudes relacionadas. De hecho, se llama compuesta doble especialmente cuando está compuesta por 2 magnitudes o triple cuando tiene 3 magnitudes proporcionales entre sí. En la actualidad, este tipo de proporcionalidad se utiliza en aritmética simple para resolver problemas en los que se quiere conocer una incógnita con proporciones variables del tipo: si 10 personas construyen un muro de 40 por 5 metros en 4 días, ¿cuántos días tardará 7 personas en construir un muro de 125 por 5 metros? Con solo conocer el título del Tratado de Abad y examinar las obras de otros jesuitas contemporáneos disponibles para los religiosos en Ferrara, podemos inferir que este escrito intentaba resolver la curiosidad del jesuita en los tópicos de actualidad de las materias de su época. Que la obra la dirigiera a los estudiantes principiantes y sugiriera que la no poca complejidad del tema sería resuelta de manera sencilla, nos da indicios del carácter pedagógico de la obra hoy perdida. Por otra parte, las traducciones del título de este tratado abadiano propuestas hasta la fecha no reflejan propiamente el contenido, no obstante de que el tema ya era estudiado por los jesuitas, como se ha evidenciado en esta presentación. En esta misma línea, tenemos conocimiento de que Abad redactó un compendio de álgebra y nada se sabe a ciencia cierta de su contenido. Solo podemos suponer los tópicos tratados a partir de los testimonios de otros jesuitas. En este caso, podríamos acudir a De los elementos de las matemáticas universales, tomo 2,
de Ruger-Boscovich, quien parece una fuente viable para proponer un índice tentativo. El tratado de Abad podría contener los temas como el uso de los signos de la notación algebraica, la utilización de las letras como sustitución de los números de operaciones básicas, las propiedades de raíces y potencias, los tipos de ecuaciones y sus propiedades, la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, las características de las ecuaciones de tercer grado, la resolución de ecuaciones de cuarto grado, así como el método para encontrar máximos y mínimos. Si Abad conocía los rudimentos y las obras indispensables sobre álgebra de la época, es muy probable que su tratado de álgebra contuviera la mayoría de los temas presentes en la obra de Boscovich aquí mencionados. Es un hecho que, desde su periodo como profesor en Nueva España, el selenopolitano, como Abad se nombró a sí mismo, mostraba interés por estar actualizado en los tópicos de actualidad, y aunque restringía el estudio de temas controversiales, nunca dudó profundizar en aquello de la ciencia moderna que fuera útil, al grado de que tenemos constancia de que también escribió un tratado denominado Geografía hidrográfica de los principales ríos de la Tierra. Una fuente posible del estudio pudo ser Geografía e hidrografía reformadas de Giovanni Battista Riccioli, publicada en Bolonia en 1661, quien en el libro 10, capítulo 7, hace un recuento pormenorizado de los ríos que tienen salida al mar. Con seguridad Abad no viajó para comprobar por su cuenta la veracidad de lo dicho en el escrito, debido a sus problemas de salud. Sin embargo, su interés por la hidrografía y navegación se ven reflejados claramente en su poema heroico con pasajes como el siguiente. Puedo incluso cambiar a otros el curso de los ríos, hacer que resumen las calmadas aguas en lo profundo y resecar las ciénagas, lanzarme al mar bonanza y arrostrar a los peñascos. Sentado al timón, surco las aguas del adverso océano y con esadas velas continúo mi camino por donde los vientos y tempestades me negaban el paso. Conclusiones. Las obras perdidas de Diego José Abad parecen responder a las necesidades intelectuales de un hombre de su tiempo por estar enterado de los temas controversiales de la llamada ciencia moderna. El interés de nuestro jesuita por las matemáticas y la medicina, originados en sus años de juventud en Nueva España, tuvo un cauce favorable en tierras italianas, donde tuvo contacto con obras de autores punteros en el estudio de lenguas, teología, matemáticas y geografía, lo que abonó a que Abad produjera varias obras de naturaleza didáctica como parte de su labor docente en el exilio. Desafortunadamente, en la actualidad, una buena parte de sus escritos conservados permanece manuscrita en archivos y bibliotecas sin ser estudiada con detenimiento. Nos resta seguir investigando y recopilar más información que ayude a localizar las obras perdidas u otros testimonios de los trabajos conocidos. Los manuscritos de este jesuita pueden revelarnos todavía datos importantes sobre un momento clave de la conformación de la nación mexicana. Además, nos invitan a reconsiderar y matizar el proceso de asimilación de las ideas europeas en tierras novohispanas y la consolidación de la cultura local. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Sabás. Continuamos nosotros con el programa. Ahora es el turno, doy la palabra a la doctora Hilda Julieta Valdés García, que bueno, yo le agradezco de una vez por haber organizado el evento y estar tan consciente de las necesidades de la multimedia y de las dificultades. Hilda Julieta Valdés García es doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional de México, investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Su línea de investigaciones de pensamiento novohispano a través de las fuentes de los textos latinoamericanos y bibliografía novohispana. Imparte la asignatura de latín en el Colegio de Lengua y Literatura Hispánica y también en el posgrado en letras en la UNAM. Actualmente se encuentra desarrollando el proyecto Manuscritos Neolatinos del siglo XVIII de la Biblioteca Nacional de México, con la finalidad de rescatar y difundir el patrimonio bibliográfico nacional novohispano. Entonces, los dejo en manos de la doctora. Colombia. Inicio mi comunicación. Muy buenas tardes.
Soy Hilda Julieta Valdés. Agradezco su presencia a este coloquio. Inicio mi comunicación. Quiero dedicar esta ponencia al doctor Eduardo Báez, estudioso de la Academia de San Carlos. Pedro José Márquez perteneció al grupo solidario de jesuitas que marchó al destierro en 1767, tras el extrañamiento real de Carlos III, junto con sus compañeros Francisco Javier Clavijero, Diego José Abad, Francisco Javier Alegre y José Julián Parreño, entre otros. Márquez sobresalió en Europa durante el exilio. Los biógrafos de Pedro Márquez han lamentado, con justa razón, que fuera mejor conocido lejos de su patria que en ella. Nacido en 1741 en San Francisco del Rincón, Guanajuato, Márquez era estudiante del primer año de teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México cuando marchó al destierro. Llegó a Bolonia, luego pasó a Roma en 1780. Allí conoció al embajador de España en Italia, don José Nicolás de Azara, quien, a pesar de haber sido partidario de la extinción de la Compañía de Jesús, supo reconocer el intelecto de algunos jesuitas mexicanos como Clavijero y Márquez, a quienes benefició con su mecenazgo. Estos dos jesuitas publicaron sus obras en lengua italiana, muy probablemente como señal de la modernidad en que se desenvolvía. Por el mismo Márquez sabemos que su interés por las antigüedades arquitectónicas ocupó sus desvelos y hacia allá encaminó sus estudios. Dedicó su vida plena a decodificar la teoría de la antigüedad contenida en el de arquitectura de Marco Vitruvio Polión. El ministro Azara, a pesar de haber promovido la expulsión de los jesuitas de los reinos de España, supo reconocer su ingenio y los incorporó a su círculo cultural. Bajo la égida de este embajador, Pedro Márquez convivió con el esteta español Esteban de Arteaga, los pensionados de la Academia de San Fernando en Roma, los arquitectos Silvestro Pérez Evaristo del Castillo e Isidro González Velázquez, y con el arquitecto italiano Francesco Milizia, con quien discordaría en ideas estéticas. En plena fiebre anticuaria, Roma fue el principal centro de convención del Gran Tour, famoso itinerario que la aristocracia europea realizaba in situ para ser testigo de la cultura clásica. Humanistas y artistas también realizaron viajes a Italia con la intención de relacionarse e incorporarse a las florecientes academias de arte. En este contexto, Pedro Márquez emprendió, con el círculo cultural de sus mecenas, exploraciones de complejos arquitectónicos romanos. Testimonio de estos desvelos son los siguientes títulos: Delle case di città degli antichi romani, secondo la dottrina di Vitruvio, delle ville di Plinio Giovanni, dell'Orden dorico ricerche, esercitazioni architettoniche sopra gli spettacoli degli antichi, illustrazioni della villa dei mecenati in Tivoli. Pero Márquez no olvidó difundir su propia cultura. En otras publicaciones exaltó las fábricas arquitectónicas mesoamericanas y el dominio de sus construcciones, y comparó las dos culturas. Por ejemplo, el uso de la bóveda en el temazcal prehispánico y las semejanzas con los baños lacónicos griegos y romanos. Por la crítica de sus contemporáneos y las aprobaciones de sus obras, podríamos afirmar que los trabajos del padre Márquez fueron recibidos con aceptación. Gracias a estos opúsculos y su participación en los círculos académicos europeos, llegó a ser socio honorario de academias de arte españolas e italianas. La Real Academia de Artes de San Fernando lo aceptó como académico de honor en 1797. La de San Luis de Zaragoza en 1803. Desconocemos los años en que ingresó a las academias italianas de Florencia y de Bolonia, pero en su publicación de 1801 en Madrid se decía ya miembro de estas. En 1809 lo recibió la Academia de San Lucas, un año más tarde lo haría la Arqueológica, ambas de Roma. La adscripción honoraria a estas instituciones evidencia la participación de este jesuita en la vida y el desarrollo cultural de su época. Conviene precisar que Márquez era solo diletante, de comprobada afición a las bellas artes, y como hombre de su tiempo, llegó a ser un ilustrado americano exiliado que incursionó con erudición en diversas áreas del saber. El padre Márquez dejó inédito un diccionario vitruviano al que intituló Apuntamientos por orden alfabético pertenecientes a la arquitectura, donde se exponen varias doctrinas de Marco Vitruvio Polión, coordinado en Roma en 1784 a 1812.
Estaba acompañada de volúmenes de tablas o ilustraciones explicativas a las entradas de esta obra, de las cuales se conserva solo un tomo. Por el carácter descriptivo de los apuntamientos, pareciera que esta obra de gran aliento estaba destinada inicialmente al público europeo. Lo cierto es que testigos manuscritos hológrafos han revelado la concepción, intención y tiempo de composición de la obra. Veamos estos dos testigos del propio Márquez. Cito: sábado 27 de marzo de 1784. Habían transcurrido 17 años ya desde el exilio. Comencé a echar las primeras líneas del diccionario que emprendí por pasar útil y divertidamente el tiempo, y si al último salía algo de provecho, servir al público y a la patria. Esto me pareció un fin honesto. En un segundo testigo indica el tiempo de composición. Cito: se acabó el diccionario el 7 de agosto de 1806. Duró 22 años, 4 meses y 10 días. En realidad, su composición se prolongó hasta 1812. Con la frase servir al público y a la patria, Márquez se revela como educador. Su decodificación de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio pronto llegó a tener un objetivo claro: facilitar el conocimiento de un texto por lo demás complejo. De aquí que requiriera ilustrar los oscuros lugares vitruvianos, tarea que realizó profusamente a pesar de la precariedad en que vivía desde el exilio. Si bien ninguna copia de los apuntamientos se conserva en la colección especial de la Academia de San Carlos, por mis investigaciones sé que al menos una copia de este diccionario formó parte del acervo de esta Academia de Arte. Se sabe que desde el siglo XIX hubo intención de publicar la voluminosa obra Apuntamientos, como apoyo para la formación de discípulos de la Academia de San Carlos. Así, Bernardo Couto, director de este centro cultural de 1852 a 1861, demostró aprecio a su maestro, puesto que Márquez fue su profesor en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México cuando regresó del exilio a su tierra natal. Desafortunadamente, la intención de publicar los apuntamientos no le fue posible a Couto. Personajes como Joaquín García Casbalceta y Manuel Toussaint están relacionados con la historia del diccionario vitruviano, que desafortunadamente continúa inédito, pues emprender su estudio requiere necesariamente de un equipo multidisciplinario por las diversas materias que trata. Ahora bien, para la composición de sus apuntamientos, el padre Márquez menciona las ediciones francesas de la obra vitruviana que tuvo presente en sus obras: la de Guillaume Philander de 1544, la de Perrault de 1673, la española de José Ortiz y Sainz de 1787 y la del veneciano Berardo Galliani de 1758. Esta última, desde su aparición, se posicionó entre los círculos eruditos por ser una edición propiamente arqueológica, y Márquez la siguió de cerca. Sin embargo, tras una atenta lectura de sus apuntamientos y de sus obras impresas, encontramos que Márquez tiende más bien a corregir el texto de Galliani que a copiarlo. Si bien lo tenían alta estima por haber dado a la luz la mejor edición de Vitruvio, con su traducción propia del latín y con notas muy juiciosas e instructivas. En muchas ocasiones, realmente el jesuita se aparta de la opinión del veneciano. Los biógrafos del padre Márquez mencionan entre los manuscritos inéditos y extraviados una traducción italiana de Vitruvio con amplias notas que llegaba hasta el libro tercero. El ejemplar conservado en las colecciones especiales del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México y que proviene del acervo antiguo de la Academia de San Carlos, es la obra que se creía perdida. Hasta hace poco se había creído que el volumen era simplemente una copia de la traducción italiana de Galliani. Sin embargo, sabemos ahora que se trata de la traducción de Márquez, quien se basó en la edición de 1790 del veneciano. Basta comparar la traducción especial de Galliani y la del manuscrito para saber que son completamente diferentes. Las notas del jesuita mexicano abundan en temas no tocados por Galliani. Por ejemplo, en la lectura del pasaje vitruviano 2.8.19 sobre la construcción de los muros, el jesuita advierte: noi abbiamo creduto più naturale il dover leggersi recte strutture parietes. Il Galliani nella sua traduzione si disiente della parola tecti, e l'Orsini nella sua omite l'ultimo intero periodo. Forse hanno conosciuta la dificultad. Fin de cita. Puedo aseverar que este manuscrito es un hológrafo de nuestro jesuita. Tiene abundantes comentarios de carácter filológico y arqueológico.
típicos de las discusiones eruditas suscitadas en las academias del siglo XVIII, en las que Márquez participó activamente. La investigación de esta traducción apenas inicia. Considero que un estudio sistemático de las obras inéditas de Márquez permitirá el rescate de sus trabajos desarrollados en los círculos culturales europeos, su vinculación con la Academia de San Carlos, por la que se interesó y ofreció participar desde el exilio, cada vez se revela con mayor claridad. Reflexiones finales. Si bien la literatura de creación novohispana ha merecido numerosos estudios, conviene ahora atender la literatura latocéntrica, como la filosófica, estética, técnica y científica, en la que se encuentra también parte de nuestra historia cultural. Los hallazgos de obras inéditas de los jesuitas expulsos, que hasta hace poco tiempo se tenían por perdidas, merecen estudios rigurosos que nutran la riqueza de la literatura mexicana. Muchas gracias.